Bueno, pues podemos comenzar la sesión de esta tarde. Esta tarde le damos la bienvenida al Museo Canario en formato virtual, en remoto. Y tenemos el placer de tener esta tarde con nosotros a José María Bermúdez de Castro, que va a presentarnos una ponencia en torno a su nuevo libro, Dioses y Mendigos, la gran odisea de la evolución humana. José María Bermúdez de Castro es ya un gran conocedor del Museo Canario, puesto que en los años 80 él tomó los primeros datos para su tesis doctoral, que después presentó en el año 1985, y con esta relación que estableció con el museo, pues quizá queremos hoy retomar ese contacto de aquella publicación titulada Estudio Antropológico de la Dentición de los Aborígenes de las Islas Canarias, ya estableciendo relaciones sobre los antiguos pobladores, el origen en el norte de África. José María Bermúdez de Castro, obviamente todos lo conocen, tanto los aficionados a la arqueología y a la historia como los entendidos, porque, como saben, bueno, pues tiene un prestigio y un largo recorrido, tanto en el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana como en las excavaciones de Atapuerca. Él es doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesor titular de paleontología, investigador del CSIC y, bueno, y una de las distinciones por las cuales también todos lo conocemos, si recordarán, fue Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Además es doctor honoris causa por la Universidad de Burgos. Desde aquí le queremos transmitir nuestro agradecimiento por estar con nosotros esta tarde en esta sesión del Museo Canario, en la cual vamos a conocer de primera mano esta nueva obra literaria, Dioses y Mendigos, haciendo un recorrido por nuestros orígenes como especie para profundizar en los enigmas del cerebro y de la genética y redescubrir así el papel central de la cultura en la historia de la humanidad. Estamos en directo a través del canal de YouTube del Museo Canario. Pueden plantear asimismo algunas cuestiones o preguntas que iremos ordenando para en la parte final de la sesión plantearle a José María Bermúdez de Castro, a quien le doy la palabra y le reitero nuestro agradecimiento por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación, por la invitación. Es un placer para mí, desde luego, dar una charla para hablar de este libro, Dioses y Mendigos, la gran odisea de la evolución humana, en el Museo Canario de Las Palmas, porque es que me trae unos recuerdos pues de mis inicios. Empecé en 1979 las investigaciones que me llevaron ya en 1980 a mi primer viaje a Gran Canaria, donde empecé a trabajar en el Museo Canario, a tomar datos, ¿no? Aquello pues fue para mí el inicio de mi carrera científica, a la que ya le faltan pocos años, pero bueno, pues para mí es, no sé, me resulta muy agradable poder estar con vosotros hoy presentando este libro. Voy a hacer una presentación sencilla de algunos temas que presento en el libro. Obviamente el libro es largo y hay muchas cosas, muchos detalles, muchos aspectos que no puedo contar en el tiempo que dispongo. Tampoco quiero cansar a todo el mundo con todos los detalles que se pueden contar, pero por lo menos crear un ambiente en el que pues las personas que estén interesadas en conocer un poco más, en profundizar un poco más, puedan bueno, leer el libro y satisfacer su curiosidad si es que consigo despertarla. Voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación en PowerPoint en la que hablo un poquito de algunos aspectos del libro. Vamos a ello. Bien, aquí tenemos ya la presentación. Dioses y Mendigos, la gran odisea de la evolución humana. Este es un libro que he escrito durante el confinamiento obligatorio en el que estuvimos el año pasado. Y bueno, pues aunque tenía mucho trabajo también, un trabajo profesional, la verdad es que sobraban horas, muchas horas, y un libro que pensaba escribir entre 2020 y 2021, pues finalmente casi quedó terminado al final del confinamiento. En junio prácticamente estaba casi visto para sentencia, aunque después he tenido que trabajar un poquito los textos, pero bueno, pues en ese sentido me sirvió también
para un poco pues, para evadirme de la situación. No es agradable, como todo el mundo sabe, estar confinados en un lugar, en una casa, dentro de una casa, casi sin poder salir o apenas para cosas muy, muy elementales. Y por tanto, para mí fue una gran, bueno, me pude evadir un poco de la situación y me pude concentrar, además, para escribir. Y yo creo que, bueno, pues espero que el mensaje que tiene este libro, Dioses y mendigos, pues sea interesante para los lectores. El título del libro viene a cuento de una cita del poeta alemán Friedrich Hölderlin, cuesta trabajo pronunciarlo en alemán. Conocí su casa, estuve en Tübingen, en Alemania, y hay una frase que siempre pues, me ha llamado la atención, ¿no? El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. A mí me ha gustado mucho siempre esa sentencia y por eso el título Dioses y mendigos. Voy a empezar con la presentación. Vamos a ver. Bien, aquí va. Bueno, es interesante saber que compartimos un ancestro común que vivió en África hace entre 7 y 8 millones de años, según lo que nos cuentan los genetistas, que hacen sus estimaciones en base a los cambios genéticos, a las mutaciones, porque apenas casi queda registro fósil. No tenemos fósiles. Y es porque este ancestro común vivió en un lugar de selva, un lugar de bosques, en el que la materia orgánica se recicla con una enorme rapidez y prácticamente no nos quedan fósiles. Así que lo que nos digan los genetistas es lo que vale. Compartimos ese ancestro común y el tiempo con los chimpancés y el tiempo de separación, de divergencia de las dos genealogías, pues ocurrió hace unos 7-8 millones de años. A pesar del tiempo que ha transcurrido, desde entonces seguimos compartiendo una gran parte de nuestro genoma. Bueno, se habló un día del 1%, después yo hablando pues, con colegas míos genetistas, me dicen que es un poco más que un 1%, ¿no? Hay cromosomas bueno, que han cambiado, hay algún cromosoma más en los neandertales, en los chimpancés, y por tanto hay más diferencias. Pero sin embargo tenemos muchísimo todavía en común. No hace falta que explique esta imagen, porque bueno, yo creo que casi sin necesidad de poder de estudiar el genoma de los chimpancés y el nuestro, que ya se conoce, pues tenemos la seguridad de que compartimos con ellos una gran parte de nuestro genoma. Aunque nuestro aspecto es diferente al de los chimpancés, no hemos cambiado en algunos rasgos, sobre todo aquellos que se refieren al comportamiento. Por ejemplo, seguimos siendo tribales, jerárquicos o territoriales y empleamos la violencia en muchas situaciones, como bien todo el mundo conoce, ¿no? Lo único que todos estos rasgos de comportamiento se han acentuado mucho en nosotros precisamente a que somos muy inteligentes. Nuestra inteligencia es notable mayor que la de nuestros ancestros y, por tanto, todos estos rasgos están mucho más acentuados. La territorialidad, la jerarquía, la violencia, por supuesto, etc. ¿Qué se conoce de la evolución humana de esa época con el registro fósil? Pues prácticamente casi nada. Hay algunos restos fósiles muy dispersos, de 7 millones de años, 6 millones de años, pero prácticamente no nos dicen nada. Y tenemos la primera información, la más antigua, de la que podemos decir algo, tiene ya una cronología de más de 4 millones de años, 4,2 millones de años, 4.200.000 años, que realmente prácticamente han pasado 3 millones de años en los que no sabemos prácticamente nada de nuestro origen. El dibujante Maternes hizo una reconstrucción de Ardi, una hembra de la especie Ardipithecus ramidus, que se publicó en la revista Science hace ya algunos años, y en el que se puede ver cómo podía ser ese ancestro común que compartimos con los chimpancés. Quiero notar varias cosas. Primero, que estamos totalmente erguidos ya. La postura erguida, la locomoción bípeda, es la primera característica que poseemos
los humanos. Postura erguida. Pero fijarse, por ejemplo, en esos brazos tan largos en comparación con las piernas. Fijaros en el dedo gordo del pie, muy separado de los demás. En fin, es el cerebro muy pequeño. El aspecto de la cara recuerda un poco a los chimpancés. Bueno, es una recreación, por supuesto. Ahí en el libro tengo otra del dibujante Xavier McPherson, que ha dibujado para este libro, y esta pues me gusta un poquito más. Me gusta un poquito más, aunque Materres es un genio, pero la verdad es que he podido trabajar en el libro con un verdadero genio del dibujo. Ha hecho unos dibujos maravillosos, y aquí tenemos una recreación de Ardipithecus, de Ardipithecus ramidus, obviamente en un árbol, que es el sitio donde ellos se manejaban mejor, a pesar de que eran ya bípedos. Pasa el tiempo y hace 3 millones de años prácticamente no hemos cambiado nada. O sea, en todo ese tiempo lo único que ha ocurrido es, bueno, nada, caminamos erguidos, el cerebro sigue siendo igual, la estatura sigue siendo muy bajita, apenas 1 metro 20. Yo no sé si los que están escuchando recuerdan el nombre de Lucy, que en un momento determinado, en los años 70, se consideró como el primer ancestro de la humanidad, porque en aquella época no se conocían fósiles más antiguos que Australopithecus afarensis, la especie Australopithecus afarensis, que tiene una antigüedad entre 3 y 4 millones de años aproximadamente. Aquí los vemos en un bosque, perfectamente erguidos, pero con un cerebro muy pequeño y con una cara muy grande en comparación con ese cerebro, con ese neurocráneo. ¿Que caminaban erguidos? Por supuesto. Queda demostrado perfectamente por la pelvis, que es muy similar a la nuestra. Nosotros tenemos una pelvis que difiere considerablemente de la de los cuadrúpedos, y además, casualmente, quedaron unas huellas en un lugar de Tanzania, en la Etoli, donde un volcán, el volcán Sadimán, erupcionó, formó una capa de cenizas volcánicas, llovió, se formó un barrizal y por ella pasaron muchos animales, y entre ellos pasaron Australopithecus, que dejaron sus huellas allí impresas. Volvió a haber otra erupción que las tapó completamente, y así quedaron fosilizadas durante 3 millones de años, hasta que Mary Leakey las descubrió en los años 70 del siglo pasado. Con estas huellas bien estudiadas ya se vio que éramos totalmente erguidos. Aquí tenemos una imagen de estas huellas que están perfectas, se pueden ver, se pueden medir, se puede ver que el dedo gordo, el quinto dedo, ya estaba alineado con los demás dedos, ya había habido una evolución con respecto a Ardipithecus ramidus, pero esta sigue siendo una imagen de esa característica fundamental y principal de nuestros ancestros, la postura erguida, la locomoción bípeda, pero con un aspecto muy similar al que puede tener hoy en día un gorila o un chimpancé. Seguimos adelante. Alimentación. Bueno, hay una cosa importante. Desde siempre hemos sido omnívoros, y esta característica ha sido fundamental en el éxito evolutivo de los homininos. Ser omnívoros, poder comer de todo, absolutamente de todo, dependiendo naturalmente del lugar donde nos encontremos. Si estamos en una selva, si estamos en un lugar donde hay mucha vegetación, pues es muy posible que comamos muchos frutos, que comamos vegetales, fundamentalmente vegetales, aunque naturalmente podríamos comer también pues, insectos o huevos de aves, en fin. Pero afortunadamente podíamos comer de todo. Y esto ha sido, desde luego, una característica que una adaptación muy buena, que nos ha permitido sobrevivir hasta la actualidad. Una cosa que sucede, que ya conocen los expertos en climatología, es que desde hace unos 5 millones de años el planeta se ha ido enfriando. Y ha sido un enfriamiento bastante notable, que ha pasado desde los 17 grados en promedio aproximadamente hasta los 12 grados y medio. Ahora está subiendo, pero por efecto de la actividad humana. Bueno, este cambio climático, que ha ido sucediendo poco a poco, ha ido cambiando la faz de la Tierra, del planeta. Lo ha cambiado de una manera muy notable. Si nos fijamos en África, que es nuestro primer hogar,
nos encontramos que los bosques empiezan a desaparecer, que el desierto del Sáhara empieza a tomar cuerpo y se hace un lugar extraordinariamente grande, enorme, y aparecen las praderas, aparecen las sabanas. Otro lugar diferente, distinto, en el que una serie de homininos o de homínidos, como queráis llamarlos, van a conseguir adaptarse a esta nueva situación. Algunos van a desaparecer, algunos miembros de nuestro grupo evolutivo van a desaparecer, pero otros tienen la capacidad evolutiva para poder adaptarse a esta nueva situación. Ya no hay tantos bosques, ahora tenemos praderas, tenemos sabanas con pocos árboles, con pocos refugios. ¿Quiénes van a sobrevivir aquí? Pues algunos sobrevivieron naturalmente, si no, no estaríamos aquí. Aquí tenemos un grupo, una recreación, creo que también es de Maternes, en el que se ve a unos humanos ya con la cabeza un poco más con un cerebro mayor, y se están comiendo una cebra. ¿Qué ha sucedido? Obviamente el alimento ha cambiado. Ya no tenemos tantos frutos, ya no tenemos una serie de alimentos que estaban muy a la disposición de nosotros en los bosques, y por tanto nos adaptamos, gracias precisamente a lo que decía antes, a que somos omnívoros. En este tiempo, además, aparece, esto aproximadamente hace unos 2 millones de años, 2 millones y medio de años, aparece algo nuevo completamente en el registro de África. Ya no es el registro fósil solo, sino que lo que aparece es el registro arqueológico. Por primera vez aparecen herramientas líticas. Las herramientas líticas son el producto de la transformación de la materia prima. Si los chimpancés y nuestros ancestros han utilizado piedras, palos, etcétera, para muchas funciones, en un momento determinado fuimos capaces de transformar la materia prima. Es aquí cuando aparece la tecnología. Hace unos 2,7 millones de años, 2,7 millones de años es la evidencia más antigua que se conoce y está en el este de África. Otro aspecto importante, relacionado también con la tecnología, como vamos a ver ahora, es la aparición de la pinza de precisión, que es un cambio anatómico fundamental para que podamos hacer tecnología. Si los chimpancés, los gorilas tienen esa presión de agarre para poder agarrarse a las ramas, nosotros empleamos el dedo pulgar, que crece, se hace mayor, tiene más músculos que en un chimpancé, es un dedo fundamental que hace la pinza de precisión con todos los demás dedos, pero fundamentalmente con el dedo índice. Con esta herramienta anatómica, el cerebro es capaz de construir herramientas hasta las más finas que conocemos en la actualidad. Otro aspecto fundamental de este momento es el crecimiento del encéfalo. El cerebro empieza a crecer. ¿Por qué empieza a crecer? Esto es muy interesante y además lo hace de una manera exponencial. Si los Australopithecus tenían una capacidad de unos 450 centímetros cúbicos, nosotros ahora tenemos un promedio de unos 1.350, 1.400, hasta 1.500 centímetros cúbicos. Esto ha cambiado de una manera exponencial y en un tiempo relativamente breve. La razón fundamental, en mi opinión, para que, bueno, aparte, por supuesto, naturalmente de los cambios genéticos que ya se están estudiando y de los que hablo mucho en el libro, yo pienso que la presión del ambiente, el hecho de que viviéramos en praderas con una serie de cambios fundamentales, la necesidad de comer, nos hizo más espabilados. La selección natural consiguió que fuéramos más espabilados, porque si, por ejemplo, en un bosque el alimento está a nuestra disposición, lo que hace un gorila cuando se despierta por la mañana, alarga la mano, coge un brote de cualquier árbol, se lo lleva a la boca, come y ya está. Es muy sencillo. Pero nosotros tenemos que correr a lo mejor detrás de un antílope o de las gacelas o hacer alguna estrategia para poder comer. Claro, si el alimento se mueve a gran velocidad, tenemos que espabilar. Y sin duda la selección natural hizo que ese cambio en la dieta tuviera una incidencia en el incremento de la capacidad craneal. Se seleccionaron aquellos individuos con mayor capacidad encefálica, mayor inteligencia, mayor conectividad cerebral para poder sobrevivir. Así que aquí en este esquema pues reúno
4 elementos esenciales de los que he hablado antes. La pinza de precisión, herramienta anatómica utilizada por el cerebro para empezar la cultura, la tecnología, y un cambio en la dieta que incide, que tiene relación con la capacidad craneal. Y por supuesto la capacidad craneal, cada vez mayor, tiene una interacción en las dos direcciones con la tecnología. Cuando llega el género Homo aparece algo totalmente nuevo, que pongo también en este esquema. Una mayor duración en el desarrollo. Lo voy a explicar. Nosotros, los humanos actuales, tenemos en este momento 2 etapas nuevas en el desarrollo. La niñez y la adolescencia, de la que carecían nuestros ancestros. ¿Por qué han aparecido estas 2 nuevas etapas? Han cambiado totalmente. Este es un esquema. Es un esquema, obviamente, que sirve para visualizar qué ha ocurrido en nuestro desarrollo a lo largo de estos últimos 2 millones de años. Si Australopithecus afarensis o Australopithecus africanus tenían un desarrollo similar al que tiene cualquier cuadrúpedo, es decir, una fase juvenil, una fase infantil, seguida de una fase juvenil y luego enseguida ya la fase de adultez, ser adultos, nosotros hemos introducido en medio 2 nuevas fases que son la niñez y la adolescencia. ¿Por qué ha ocurrido esto? Vamos a hablar de la niñez. Mirad, con la niñez, con la infancia, lo que sucede es que hay que amamantar a las crías. Y cuando amamantas a las crías durante mucho tiempo y de una manera total, es decir, a demanda, y es el único alimento que reciben los infantes, la ovulación se ralentiza o prácticamente desaparece. De ese modo, una hembra no puede quedar otra vez de nuevo embarazada. Eso hace que los chimpancés, gorilas y sobre todo los orangutanes tengan un espaciamiento entre nuevos nacimientos muy elevado. Por ejemplo, en los orangutanes, solamente en el tiempo de fertilidad las hembras pueden tener como mucho hasta 3 crías. ¿Y qué sucede si se le muere una cría, que es muy frecuente, a una madre orangután que vive en la selva de Borneo, de Indonesia, protegiendo a la cría? Bueno, pues es un problema para la especie, porque si se muere 1 o 2 crías, la demografía de estas especies está en peligro y, por tanto, la especie está en peligro de extinción. Nosotros resolvimos este problema hace ya mucho tiempo, pues la selección natural hizo que apareciera una nueva etapa, la niñez. La niñez es una etapa que continúa la infancia. La infancia significa una duración de la lactancia más corta, por tanto, las mamás pueden tener más crías y, por tanto, se puede producir un mayor crecimiento demográfico. Ya no estamos en peligro de extinción como lo estuvieron chimpancés, gorilas, orangutanes en un momento determinado y sobre todo ahora que tienen una presión humana muy importante. Así que la niñez ha tenido unas implicaciones muy positivas en nuestra evolución. No sabemos exactamente cuándo empezó, quizá hace 1,5 millones de años, más o menos aproximadamente, y desde luego ha tenido una influencia muy positiva en el crecimiento demográfico de la especie humana y en salvar una situación muy compleja para nosotros, para nuestra especie. Insisto, de nuevo, lo explico de nuevo, la lactancia inhibe la ovulación porque hay una hormona que se llama la prolactina que inhibe la ovulación. De manera que, por ejemplo, los chimpancés solo pueden tener una cría aproximadamente en promedio cada 5 años y medio, mientras su descendencia obviamente es muy escasa, mientras que nosotros podemos tener una descendencia bastante mayor porque el promedio de nacimientos pues, es mucho menor, aproximadamente unos 2 años y medio, ¿no? O 3 años, ¿no? Los simios antropoideos, por tanto, están en riesgo de extinción tanto por su propia estrategia reproductora como por la presión humana que soportan. Nosotros, insisto, tomamos una solución o la selección natural hizo que tuviéramos una solución que es la aparición de la niñez. Es la explicación de esta nueva etapa en la que la lactancia ya no es necesaria
y por tanto una mamá se puede quedar de nuevo embarazada. Bueno, este es un éxito evolutivo que tuvimos durante el Pleistoceno. Supuso un incremento demográfico del género Homo, con un mayor, por supuesto, con un mayor tiempo de dedicación por parte de la sociedad, de los padres, del grupo, de un mayor gasto energético para poder sacar adelante a las crías. Pero este éxito, como explico al final del libro, se ha convertido en un problema. Tras la llegada del Neolítico, luego hablaré de esta época, con la agricultura y la ganadería, hace unos 9.000 años antes del presente, y sobre todo las revoluciones industriales y el progreso de la ciencia en el ámbito de la biomedicina, lo que se ha producido es un incremento desmesurado de la demografía, una ocupación de la mayor parte del planeta, la mundialización, es decir, el hecho de que nos podamos mover por todo el planeta con libertad y, naturalmente, las pandemias. Las pandemias no son más que el resultado de esa mundialización, del hecho de que nos podemos mover por todo el planeta con libertad. También ha producido la necesidad extraordinaria de recursos para mantener una población que ya alcanza más de 7.600 millones de seres humanos. Y naturalmente esto tiene una influencia en el clima, las condiciones ambientales. ¿Qué pasó con el cerebro? Tenemos un cerebro que ha crecido mucho, como decía antes, naturalmente sí, ha crecido y muy rápidamente, en términos evolutivos, muy rápidamente. Pero el secreto no es tener un desarrollo más prolongado, sino en crecer más deprisa. Mirad, por ejemplo, los chimpancés a los 4 años ya tienen el 90% del crecimiento cerebral y nosotros a los 5 años. Por tanto, no hemos cambiado en ese sentido demasiado. Lo que pasa es que tenemos una tasa de crecimiento fetal y postnatal cada vez más rápido. Por ejemplo, en la semana 30 y tantos de la gestación, nuestro cerebro crece ya a una razón de unos 25 centímetros cúbicos por semana frente a los 4 centímetros cúbicos de los chimpancés. Además, tenemos un gran número de células madre, hay genes que influyen en este aspecto y nacemos aproximadamente con nada menos que 100.000 millones de neuronas. Luego nos quedamos en unos 86.000 millones, que no está nada mal. Pero además de ese crecimiento desmesurado del cerebro, hasta triplicar el cerebro de un chimpancé, otro aspecto muy importante, del que hago mucha énfasis en el libro, es la ralentización en la complejidad del cerebro. Hay una velocidad más pausada en la formación de las conexiones sinápticas. Si un cerebro está muy conectado, pues es mejor que un cerebro totalmente desconectado. Y además por el retraso relativo en el proceso de la formación de mielina, que es una sustancia que protege las fibras largas de las neuronas y permite que la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos se multiplique hasta por 100. Por tanto, un cerebro con mucha mielina, muy mielinizado, será un cerebro muy rápido, con una velocidad muy rápida de transmisión de los impulsos nerviosos. Por ejemplo, se sabe ya que en los chimpancés el proceso de mielinización hacia los 15 años ya empieza a decaer, prácticamente ya no va a haber más mielina y por tanto el cerebro de un chimpancé ha completado su desarrollo hacia esa edad. Sin embargo, desde hace muy poco tiempo se sabe que nuestro cerebro termina su proceso de mielinización hacia el final de la tercera década de la vida. Es cuando tenemos el cerebro con el mayor potencial. Es por eso que muchas veces cuando se hace un inventario de los grandes progresos de la humanidad, científicos, se sabe que han sido logrados por personas de entre 25 y 35 años. Eso está demostrado, está escrito y es algo que pues tiene un reflejo en el hecho de que la mielinización termina hacia esa edad. Eso no quiere decir que a partir de esa edad ya estemos acabados, en absoluto. Podemos seguir trabajando, podemos seguir conectando neuronas, podemos seguir estudiando y podemos llegar hasta una edad bastante avanzada con, por supuesto, con la capacidad de seguir trabajando y de seguir investigando, de seguir haciendo cosas y de seguir descubriendo cosas. Eso sí, desde luego las personas más jóvenes
de 35, aproximadamente 25, 35, 30, 35 años, están en su plenitud, eso sin duda. Aquí tenemos una imagen en la que se ve el progreso de la mielinización, que termina precisamente en la parte más, podría decir entre comillas, más noble del cerebro, que es la parte frontal, donde residen una serie de funciones muy importantes como la capacidad de trabajo, la planificación, etcétera, etcétera. Y eso pues, se ve muy bien, perfectamente, con imágenes que ya se hacen de una manera bastante rutinaria de los cerebros de las personas en crecimiento. La adolescencia, bueno, casi no voy a hablar de ella, me la voy a saltar. Es una fase compleja, muy difícil, llena de peligros, como todo el mundo bien sabe. Y además es una fase en la que el cerebro, ahora lo vamos a ver, sufre una serie de cambios muy importantes precisamente para poder conseguir llegar a ser adultos en plenitud. El problema es que es una fase muy larga, prácticamente es un tercio de todo nuestro desarrollo y además hay una serie de peligros muy importantes que conocen los expertos, precisamente porque se producen muchos cambios neuronales y hay enfermedades que aparecen precisamente en la adolescencia, como por ejemplo la esquizofrenia. La adolescencia es una recuperación, si se quiere llamar así, del crecimiento corporal, porque durante mucho tiempo permanecemos pequeñitos, bajitos, con un cerebro muy grande, ya que ya ha alcanzado el 100%, pero sin embargo nuestro cuerpo es muy, muy pequeño, ¿no? En ese periodo, en esos 6 años aproximadamente que dura la adolescencia, se produce un engrosamiento del cuerpo calloso, aparecen muchos más axones y por tanto los dos hemisferios se van a conectar. Eso es importante, la conexión de los dos hemisferios. Aparecen más número de conexiones en el hipocampo, que es el directorio de la memoria, en el área prefrontal del neocórtex cerebral, que como decía antes, podría decirse, muchos la llaman la parte más noble del cerebro, así como el incremento de la conectividad de las áreas frontales del neocórtex con otras partes del cerebro y hace que el funcionamiento normal ya de un adulto pues sea mucho más eficaz que cuando éramos críos, cuando éramos niños. Hay una cosa muy interesante que cuento en el libro también y es el hecho de que nuestra especie aparece hace unos 250.000 años en África. Prácticamente casi no hemos cambiado desde entonces. La evolución biológica que ha habido pues probablemente ha sido muy pequeña. Algunas mutaciones que han cambiado, han aparecido algunas cosas, sobre todo que tienen reflejo en la cultura. Pero físicamente somos muy parecidos. Este cráneo, que tiene 160.000 años, apareció en Etiopía hace algunos años y bueno, pues fue catalogado como Homo sapiens porque prácticamente es igual a nosotros. ¿Cómo vivía este Homo sapiens? Pues como vemos en la imagen, cazador, recolector, ya conocía el fuego, por supuesto, pero su vida no difería demasiado de la de los cazadores y recolectores actuales. Tenemos ya que llegar al Paleolítico Superior de Europa, que se conoce muy bien en el registro fósil, para encontrar cosas como, por ejemplo, un posible instrumento musical. Empiezan a aparecer figurillas que denotan pues, la aparición del arte, o la aparición, o por lo menos la socialización del arte, las pinturas rupestres en las cuevas, en fin, aparecen una serie de elementos que nos hacen pensar que ha habido por lo menos algunos cambios genéticos en el cerebro de nuestra especie. El simbolismo es muy importante. El simbolismo no sabemos si está realmente presente en los neandertales. Ahora hablaremos un poquito del lenguaje, ¿no? Pero muy posiblemente los neandertales tenían un simbolismo que todavía no estaba demasiado desarrollado. Algo que nosotros hemos desarrollado de una manera enorme, increíble, increíble. Con símbolos somos capaces de expresarnos, de contar, de hacer un discurso, sencillamente con símbolos. Un símbolo nos dice muchísimo. Eso es algo que hemos inventado nosotros, fundamentalmente en Homo sapiens, y desde luego ha sido un enorme adelanto en la cultura de nuestra especie. El lenguaje complejo y además simbólico.
Desde hace prácticamente unas semanas sabemos que los neandertales posiblemente también podían hablar, porque unos compañeros míos han sido capaces de estudiar el oído de los neandertales, no el órgano emisor, que no fosiliza, es imposible de conocer, pero sí el órgano que recibe la información, que es el oído, los huesecillos del oído medio, y reconstruir una audiometría de los neandertales. Y esa audiometría que se ha reconstruido de los neandertales es prácticamente idéntica a la nuestra, con un ancho de banda que es similar al nuestro. Y el ancho de banda es fundamental para que seamos capaces de comprender las vocales y las consonantes, que es muy importante. Unir consonantes y vocales es capaz de producir un lenguaje complejo y probablemente simbólico. Es más, ahora sabemos que como los neandertales y los humanos modernos hibridamos, quizá no solamente en el corredor levantino, que es la zona donde se han encontrado restos de Homo sapiens y de Homo neanderthalensis, sino que además posiblemente hibridamos en otras partes de Europa y de Asia. Así que, muy posiblemente, sexo, lenguaje y un comportamiento simbólico fueron de la mano para que hoy en día, sepamos que las poblaciones humanas tenemos aproximadamente un 2% de rasgos de caracteres heredados de los neandertales. Y la pregunta que yo me hago es, si Homo sapiens aparece hace unos 250.000 años en África, la pregunta es ¿por qué hemos tardado tanto tiempo en lograr los actuales avances científicos y tecnológicos? Parece difícil de explicar solamente con la presencia, la aparición de unos pocos genes, ¿no? Yo creo que hay algo más que la genética. Vamos otra vez a ese campamento de hace 200.000 años o hace 100.000 años, con cazadores-recolectores, y en él vamos a situar un Einstein, una persona inteligente que podía vivir en ese lugar y que era capaz a lo mejor de producir una innovación. El problema es que esa persona no tenía la oportunidad de pasar esa información a otros grupos de cazadores y recolectores que podían vivir a lo mejor a 100 kilómetros de distancia. Estaban muy aislados. No tenían pandemias, evidentemente. Podían tener alguna epidemia, pero pandemias no. Pero tampoco podían compartir el conocimiento. Y esto es un problema. Es un problema para estas poblaciones que, bueno, permanecen como tales con esos conocimientos simples, sencillos, de caza, recolección, sin duda muy felices, a lo mejor más que nosotros, pero no podían compartir toda esa cantidad de información. Pero llega el Neolítico. Hace unos 9.000 años antes del presente, en distintas partes del planeta, aparece por convergencia cultural una serie de elementos culturales fundamentales: la agricultura y la ganadería, la utilización de las plantas, el control de las plantas y el control de una serie de animales para nuestro beneficio. Esto es realmente un salto cualitativo fundamental en nuestra evolución. Y le dedico un par de capítulos al Neolítico, porque creo que es muy importante. Ha sido decisivo, decisorio en nuestro devenir. El crecimiento demográfico en el Neolítico se dispara. Hay muchos más medios para poder sobrevivir y, por tanto, pues, pueden vivir más personas. Aparecen, por ejemplo, las ciudades fortificadas. Si aparece una ciudad fortificada es que hay que defender unos recursos. Pero también tiene una connotación positiva, y es el contacto entre los grupos. Los grupos empiezan a contactar entre sí y a intercambiar información, a compartir los conocimientos que antes no podían compartir, ¿no? Por tanto, el conocimiento se empieza a socializar mucho más deprisa que antes. Si, por ejemplo, la primera gran revolución industrial de la industria lítica, el llamado achelense, que son los bifaces, hendedores y picos que aparecen hace 1.700.000 años, tardaron en aparecer 1.000.000 de años desde que aparece la primera tecnología, 1.000.000 de años. Y esos mismos bifaces, hendedores, aparecen en Europa hace 700.000 años. Es decir, tardaron 1.000.000 de años
en llegar desde África hasta Europa. Ahora eso es impensable. Ahora cualquier adelanto científico con dar a un botón ya lo conoce todo el planeta. Es increíble. Pues con el Neolítico aparece la socialización del conocimiento, la mejora en las técnicas de transmisión del conocimiento, la interacción entre los individuos, el trabajo en grupo, en equipo, el intercambio de ideas, la creatividad y nuevas ideas emergentes que surgen por la posibilidad de conversar, de tener interacción entre los grupos, y eso es lo que llamamos innovación. La innovación es un momento importantísimo, es una aparición rápida, súbita de algo nuevo, algo diferente en la cultura que ahora mismo sucede cada día, cada minuto, casi cada segundo. Es increíble, ¿no? Así que para explicar el éxito, el gran éxito de Homo sapiens, hay que recurrir precisamente a esto, a la posibilidad de intercambiar información. La evolución de la ciencia, el desarrollo, el progreso, la innovación, la creatividad, son el resultado del Neolítico, de esa aparición hace nada menos que 9.000 años antes del presente. Es un tiempo muy pequeño en relación a toda nuestra evolución. 9.000 años, muy poco. El cerebro colectivo, que ha sido utilizado por muchos filósofos, es un concepto muy sencillo. Unimos nuestra capacidad, nuestra inventiva, nuestros pensamientos para poder reflexionar, conectarnos mentalmente, poder hablar, poder comunicar las cosas y poder innovar. Esto realmente es importantísimo. Ahora, la pregunta que me hago ya para terminar esta charla es si nuestro éxito es ya definitivo. ¿Vamos a seguir siendo la especie predominante durante miles y miles de años? Yo creo que la respuesta es no. No va a ser así. ¿Por qué lo digo? Bueno, somos una especie extremadamente frágil y lo estamos comprobando hoy en día. Gracias a la ciencia, que es nuestra mejor aliada, estamos empezando a salir de este problema que tenemos en este momento, aunque yo todavía tengo mis dudas, porque hay muchas cosas que no sabemos todavía de este virus que nos está atenazando. Es tremendo, ¿no? Así que tenemos un problema realmente importante. Somos una especie frágil, muy frágil. Lo estamos comprobando en este momento. Nuestra soberbia, el hecho de estar en un pedestal, pues yo creo que se tiene que acabar. Estamos cayéndonos del pedestal. Y además hay una serie de factores externos que todavía no podemos controlar. No podemos controlar un tsunami, no podemos controlar la fuerza de un volcán, no podemos controlar los seísmos, los ciclones. Todo esto se nos escapa de las manos. No tenemos la tecnología suficiente ni para predecir ni para evitar estos desastres naturales. Y no digamos si cayera un meteorito como sucedió hace 65 millones de años con la extinción de los dinosaurios. Bueno, esto ya sería impresionante, no podríamos, imposible. Y por supuesto, ahora tenemos un problema muy importante, mucho más importante que la propia pandemia, que es el cambio climático inducido por la acción humana. Esto, desde luego, lo tenemos ahí, ya encima de nosotros. La pandemia será una anécdota en nuestras vidas comparado con lo que puede suceder dentro de 30, 40, 50 años si no hacemos lo que tenemos que hacer. Y además, los cambios climáticos, si somos capaces de superar esto, como decía Stephen Hawking hace unos años en un congreso precisamente en Canarias, decía, bueno, si la humanidad es capaz de superar los próximos 30 años, pues a lo mejor nuestra vida se va a desarrollar en otros planetas. Bueno, lo cierto es que hay una serie de elementos que nosotros nunca podremos controlar. Por ejemplo, la excentricidad del planeta, la inclinación del eje de la Tierra, la precesión, son movimientos planetarios que nosotros no podemos cambiar y son los causantes, y lo sabemos, de las glaciaciones. Si aparece una nueva glaciación, que sabemos que va a ocurrir, porque ya bueno, pues hay una ciclicidad que se conoce muy bien, ciclos climáticos muy claros, que nos indican que dentro de unos cuantos miles de años vamos a tener una nueva glaciación, con independencia de ese cambio climático del que estamos hablando provocado por la humanidad.
va a haber una glaciación. Y con esa glaciación, ¿qué haremos? ¿Qué podremos hacer? Pues tendremos un problema muy serio, muy serio. Y además, la mayor amenaza para la humanidad, y con esto voy a terminar, es la biología contra la cultura. Porque la biología, como hemos visto, nos hace evolucionar muy despacito, muy despacito. Hace 250.000 años éramos prácticamente idénticos a la actualidad, con algunos pequeños cambios, algunas pequeñas variantes genéticas que han conducido al simbolismo y algunos cambios genéticos menores, pequeños, ¿no? Y sin embargo, la tecnología avanza a una velocidad enorme, tremendo, muy rápido, mucho más rápido de lo que podemos nosotros cambiar biológicamente. ¿Esto qué consecuencias puede tener? Bueno, aquí tenemos algunos dirigentes muy sonrientes, muy simpáticos ellos, ¿no? Pero con armas de destrucción masiva. Somos auténticos todavía primates con armas de destrucción masiva. Este es el mayor peligro que tiene en este momento la humanidad, que no sé si lo podremos controlar. Bueno, yo creo que estos son unos apuntes de las cuestiones que abordo en el libro, por supuesto con muchísimo mayor detalle, y lo que ya no sé es si el final de nuestra historia se va a escribir en otro planeta, como decía Stephen Hawking. Quizá a lo mejor la humanidad pues tenga que vivir en Marte, donde se pueda producir entonces una nueva especie, porque claro, los humanos si nos separamos y estamos divergimos en el tiempo y en el espacio durante mucho tiempo, finalmente acabamos siendo otra cosa muy distinta de lo que somos en la actualidad. Y con esto ya termino. Muchas gracias por vuestra atención. Pues José María, muchísimas gracias, enhorabuena. La verdad es que ha sido una narración apasionante a lo largo de nuestra historia. Queríamos comenzar esta segunda parte de la ponencia con algunas cuestiones en torno a algunas partes del libro que has ido también anticipando a lo largo de la presentación. Por ejemplo, si hablamos de naturaleza y cultura, ¿podemos decir que la cultura es nuestro medio natural? Pues ahora en este momento sí, sí, para la mayor parte de una gran mayoría de la humanidad, de los seres humanos, porque lo que vemos, lo que estamos viviendo cada día es cultura. Prácticamente nos hemos alejado muchísimo de la naturaleza, queremos volver a ella, queremos regresar a la naturaleza. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Madrid se producen unos, y la de Barcelona, que son grandes ciudades, se producen unos atascos impresionantes precisamente porque la gente lo que quiere es salir de la ciudad, salir de algo que es muy artificial y volver a la naturaleza, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, con la pandemia es muy curioso que hay muchas personas que están intentando regresar a la naturaleza. Ahora que se puede hacer teletrabajo, se están trasladando a sitios rurales. Es algo realmente increíble, ¿no? Pero efectivamente la cultura se ha convertido en este momento en nuestro medio natural. Es nuestro nicho ecológico, es la parte más importante de nuestro nicho ecológico, de nuestro papel en los ecosistemas, y la respuesta es sí, un rotundo sí. Si nos remontamos a las teorías evolucionistas, Charles Darwin o el propio doctor Chili Naranjo, fundador y primer director del Museo Canario, sufrieron en cierto modo y por determinados sectores presiones, censura en sus teorías evolucionistas. Podemos decir de alguna manera que sobre algunos aspectos de la antropología actual pues observamos cierto tabú o incluso censura hoy día por algunos Sí, sectores específicos. sí, sí, por supuesto. Naturalmente, bueno, oye, pensamos, cada uno piensa a su manera, tiene su forma de pensar, y obviamente pues hay personas que no son evolucionistas, que son anti-evolucionistas, claramente. Y bueno, pues yo casi lo encuentro, bueno, normal, porque tiene que haber de todo el mundo tiene que pensar de muchas maneras, ¿no? Pero en este momento yo señalaría varios aspectos que me preocupan, ¿no? Por ejemplo, el tabú del sexo, que yo creo que es algo que no se entiende muy bien o que no se ha explicado muy bien desde de parte de la biología. Yo creo que queda mucho por explicar en este tema, que es un tema tabú. Y luego hay una serie de problemas que yo creo que son importantísimos.
por ejemplo, el racismo, ¿no? El racismo entre comillas, porque el racismo no tiene sentido. Ahora, hoy día la ciencia, que conoce ya la genética de todas las poblaciones del planeta, sabe que no, que hay una continuidad genética entre todos nosotros y que prácticamente la diferencia es mínima. Es una diferencia que no tiene casi ningún sentido. Por tanto, el racismo no tiene base científica, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos un problema con el diferente. Eso está muy claro. En cuanto vemos a alguien que es distinto por el color de la piel o por el aspecto, por la vestimenta, incluso por la cultura, pues tenemos un rechazo muy, muy profundo, ¿no? También hay una discriminación religiosa muy importante. Los que no son correligionarios con nosotros, pues a lo mejor pues piensan de otra manera y entonces pues también hay un problema muy importante, ¿no? Yo creo que son los tabúes y no sé, las cuestiones que más me preocupan en este momento de la humanidad. Si atendemos a algo que has repasado a lo largo de la presentación, a la tecnología, el desarrollo tecnológico, bueno, es verdad que el ser humano ha desarrollado ya una tecnología que permite su propia destrucción, su propia extinción. Sí. Pero también, por otro lado, en tan solo un año han logrado una vacuna para un virus desconocido en muchos aspectos hasta ahora. En su libro dice que es difícil evitar ser como somos porque seguimos las directrices de nuestro genoma. ¿Qué debe entonces cambiar para que las prioridades del desarrollo tecnológico, para que la evolución se conduzca como senda adecuada al ser humano, a su potencial? O en otras palabras, ¿de alguna manera nos estamos equivocando de camino evolutivo? Bueno, vamos a ver, el genoma desde luego es muy determinante en nuestra evolución. Lo es en cualquier especie. Cuando nacemos, bueno, tenemos una serie de genes que empiezan a expresarse en el desarrollo y al final, pues un elefante es un elefante, una hormiga es una hormiga y un ser humano es un ser humano. Eso está claro. Los genes están ahí y son deterministas y ya está. Y hacen que un ser humano sea un ser humano, ¿no? Pero nosotros tenemos otra cosa también muy importante que es la tecnología. Gracias precisamente a un aspecto que hemos hablado en la charla, pues hemos desarrollado la cultura, una cultura que que está llegando a unas cotas increíbles, ¿no? Lo que sucede es que, y bueno, y también nos condiciona la genética y nos condiciona la tecnología, por supuesto, naturalmente, y mucho además. En estos momentos, por ejemplo, no sé, gracias a la tecnología, pues mueren muy poquitos niños en los partos, con lo cual se ha disparado la demografía de una manera increíble, ¿no? Por tanto, la tecnología está condicionando nuestro devenir, ¿no? La cuestión es que con la tecnología hemos ido avanzando tranquilamente sin darnos cuenta de que podíamos tener un problema con ella, ¿no? Y nos hemos dado cuenta quizá un poco tarde. Hace, no sé, 40 años se hablaba del cambio climático. No, que yo recuerde, no. ¿Se hablaba de la contaminación? Que yo recuerde, no, en absoluto. Todos estos temas han aparecido recientemente, muy recientemente. Nos hemos dado cuenta muy tarde del problema que estábamos generando. Y por tanto, si no cambiamos, si no hacemos algo por cambiar ese modelo, entonces sí nos estaremos equivocando de camino evolutivo con la tecnología. Porque el genoma va a seguir, el genoma está ahí, eso no va a cambiar. Bueno, sí, podemos intentar cambiar, podemos cambiar alguna enfermedad, la ingeniería genética puede actuar para conseguir que alguna enfermedad se pueda erradicar del genoma, ¿no? Pero no podemos tocar el genoma tan fácilmente. Por ejemplo, vamos a ver, un gen es capaz de actuar sobre varios aspectos de nuestro desarrollo. Un solo gen, sobre todo si se expresa en una fase muy temprana de nuestro desarrollo. Un solo gen. Por tanto, si cambiamos un gen, estamos cambiando muchísimas cosas y a lo mejor producimos algo totalmente inviable, absolutamente inviable. Así que la ingeniería genética sí, pero cuidado, naturalmente. Y además hay unos comités bioéticos que dicen, bueno, cuidado con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, este científico chino que está en la cárcel por intentar hacer un bien, por intentar cambiar un problema de salud en una familia
pues al final pues, le han dicho, oye, mira, no se puede tocar el genoma así como así, y por tanto, bueno, pues lo han metido en la cárcel. Así que, bueno, en el tema del genoma yo creo que todavía lo tenemos muy complicado. Pero en el tema de la cultura y de la tecnología sí sabemos que estamos produciendo un problema. Y ese problema hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que modificar nuestro modelo. Ese camino sí está equivocado. En este momento sabemos que está equivocado porque hay un cambio climático en ciernes, hay polución, hay contaminación, lo estamos viendo cada día. Si no hacemos algo, entonces sí estaremos cambiando o equivocando el camino. Gracias. Vamos con otra cuestión. Muchas veces hablamos de la necesidad de un mundo más humano. ¿Algunos de los comportamientos actuales son más propios de nuestros predecesores? ¿O quizás que, como dicen Carbonell y Sala, todavía estamos en el camino de ser humanos? Bueno, a ver, mis compañeros Carbonell, Eudald Carbonell y Robert Sala hablan en un libro muy interesante, Aún no somos humanos, que yo he leído y es muy, muy interesante. Pero antes de hablar de esto, me gustaría dejar clara una cosa. Cuando hablamos de humanos, estamos utilizando un término que se puede utilizar como sustantivo o como adjetivo. Por ejemplo, podríamos decir, este ser humano es muy humano, ¿no? Es una frase un poco ridícula, ¿no? Pero es así. Este ser humano es muy humano o es muy inhumano. Entonces, Robert Sala y Eudald Carbonell y Sala, están utilizando el término como adjetivo. Y para ellos lo consideran como un ideal, el ideal del ser humano. Ser humano con todas las connotaciones positivas y buenas que tiene. Podemos decir una persona es muy humana o una persona es extremadamente inhumana, ¿no? Los dos extremos, ¿no? Una persona extremadamente humana, pues es una persona con unas connotaciones de bondad, se nos ocurre, ¿no? Bueno, esto para mí es un ideal. Es un ideal porque mucho me temo que es muy difícil conseguir que todos los seres humanos del planeta adquieran conciencia de especie, de saber que formamos una especie, que un día Linneo, en 1756 creo que fue, dijo, lo voy a llamar Homo sapiens. Formamos parte de esta especie y saberlo, tener conciencia de ello, es para mí una utopía, es muy complicado. Y si no tenemos esa conciencia, seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, sin duda, sin duda. Si tuviéramos esa conciencia, rápidamente pararíamos esto, lo pararíamos. Y posiblemente tendríamos éxito y seguiríamos como especie, sin ningún problema. Pero ahora no tenemos esa conciencia de especie. Y por tanto, Carbonell y Sala piensan, bueno, es que hay que ser completamente humanos, llegar a ese idealismo del ser humano, porque si no, el siguiente paso es la desaparición de la especie. Precisamente uno de esos retos para evitar tal situación es el cambio climático. En su libro reflexiona sobre el hecho de que nuestra aparición en el planeta estuvo ligada a un descenso de las temperaturas, como hemos visto en la presentación, y el riesgo ahora de un incremento de un par de grados puede determinar pues, la desaparición de una gran parte de la población mundial. ¿Podemos establecer cierto paralelismo entre el negacionismo climático actual y el negacionismo evolutivo al que tuvo que hacer frente Darwin en su momento? Sí, naturalmente, claro que sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Mira, yo te puedo poner un ejemplo muy interesante, ¿no? Vamos a pensar una cosa muy sencilla que todo el mundo puede comprender. Una persona aficionada al fútbol, por ejemplo, puede ser de un equipo, imaginemos el Barça, por ejemplo, ¿no? Un aficionado del Barça. Bueno, pues para esa persona, cuando nace, sus padres le van a inculcar, lo van a llevar al campo de fútbol y se va a convertir en un forofo de este equipo. Me parece genial y demás. Y será muy difícil que cambie a lo largo de su vida. Si le dices a los 40 años, no, tú no tienes que ser ya del Barça, tienes que ser del Español de Barcelona, tienes que cambiar tu forma de pensar. No va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Bueno, porque tiene una serie de conexiones neuronales sinápticas que le hacen ser del Barça toda la vida. Y me parece bien, me parece genial. Ahora, hay que distinguir aquellos aficionados que son forofos del Barça, que defienden a su equipo, como es natural, pero que también pueden aplaudir otras cosas. Pueden decir, bueno, este equipo que ha jugado contra el mío ha jugado muy bien, le ha ganado,
y hay que aplaudir porque ha jugado genial, fantástico. Bueno, este es un deportista, una persona que sabe pues, aplaudir o alegrarse de que otros equipos también jueguen bien, ¿no? Y luego está el aficionado que dice, no, mi equipo es el mejor del mundo y ha perdido porque el árbitro, en fin, era un así asao y porque ha pitado un penalti que era inexistente y demás, y que niega absolutamente todo lo que sucede con otros equipos, ¿no? Este es el negacionista, es el negacionista. ¿Qué neuronas tiene para que sea incapaz de ver lo bueno de los otros equipos? Pues no lo sé. Y yo creo que los neurólogos tampoco lo saben realmente, ¿no? Algo hay en el cerebro que hace que una persona, cuando ya tiene una edad, niegue absolutamente, aunque algo sea muy evidente, lo niegue totalmente, ¿no? Entonces, una persona que niega el evolucionismo, que lo negaba en su momento, es lo mismo que hoy en día una persona que niega las bondades de otra cosa, ¿eh? Hay una serie de personas que niegan sistemáticamente las cosas, ¿no? Aunque las vean, aunque se las expliques. ¿Qué sucede en su cerebro para que no sean capaces de ver esto? Pues no sé, yo desde luego no lo sé. No soy experto en cerebro y muy probablemente los expertos en cerebro tampoco lo van a saber. Es que no lo sé. Me gustaría que alguien nos lo explicara porque no se entiende, ¿no? Bueno, en la época de Darwin, bueno, se negaba el evolucionismo, pero hubo una serie de personas que dijeron, hombre, pues es interesante lo que cuenta, vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Y poco a poco hubo personas que fueron aceptando el evolucionismo. Personas que, bueno, pues que decían, oye, el equipo contrario también juega bien, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? No es que cambiaran de equipo, ¿no? Pero al final entendieron el evolucionismo y lo aceptaron sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, otras personas se murieron negando el evolucionismo de una manera total, absoluta, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa que sucede en nuestro cerebro y que está ahí, y que está ahí. José María Bermúdez de Castro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde esta maravillosa presentación. Esperamos presencialmente pronto en el Museo Canario también. Y a Estaría. todo nuestro público, pues esperamos que hayan disfrutado. Seguiremos en contacto para nuevas actividades, para descubrir el pasado, entender el presente e inspirar el futuro. De nuevo, muchísimas gracias, José María, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Nuria. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, adiós. Hasta luego.